Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Mariluz. Voy a coordinar este panel. Estoy con dos compañeros de trabajo. Nosotros somos de la Cámara de Diputados de la Nación. Venimos en representación del Instituto de Capacitación Parlamentaria, que depende de la Cámara de Diputados de la Nación, con el doctor Miguel López, abogado, que es subdirector legislativo de la Dirección de Comisiones. La Dirección de Comisiones es una de las áreas más importantes que tiene la Cámara de Diputados, que se encarga del trabajo parlamentario, del trabajo legislativo. Y a mi derecha está la licenciada en Relaciones Públicas e Instituciones, Sofía Balestrini, que también es magíster en Género, Sociedad y Política. Ella es trabajadora legislativa y capacitadora en la ley Micaela y una compañera junto conmigo del ICAP. Mi nombre es Gustavo Mariluz, yo soy sociólogo y soy el subdirector de investigación y difusión de este instituto. Queremos agradecer especialmente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por invitarnos a participar del 7º Congreso de Estados y Políticas Públicas. Y de lo que vamos a hablar es de lo que hacemos todos los días en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Nuestro trabajo es parlamentario y legislativo. Por eso está el subdirector, Miguel, y tenemos una compañera que va a hablar de género, y yo voy a hablar sobre lo que es el lenguaje parlamentario. La intención que tenemos, junto con la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollos, es publicitar, dar a conocer lo que es el campo parlamentario y el campo legislativo en una república democrática, porque creemos que realmente es un campo que está en plena expansión y pleno desarrollo, pero que no se conoce mucho. En general, la academia, no solamente en Argentina, sino en todos los países presidencialistas, hace mucho más hincapié en el poder ejecutivo que en el poder legislativo. Y nosotros lo que vamos a tener acá es una pequeña muestra del potencial de investigación, del potencial que tiene el campo parlamentario y el campo legislativo para la ciencia social y las ciencias políticas. Dicho esto, yo me voy a correr. La idea es que vamos a dar nuestras exposiciones, pero lo interesante es que podamos tener un ida y vuelta más tipo taller de preguntas y respuestas. No sé cómo lo manejaremos con la gente que está virtual, pero la idea es que hagamos preguntas sobre nuestro trabajo o sobre el rol del Parlamento en una república democrática. Yo voy a pasar entonces allá para pasar mi PowerPoint. Bueno, a ver. Primero tengo el Zoom acá. Tengo inhabilitada. Vale. Lo que yo voy a presentar son como unas bases para entender qué es el lenguaje parlamentario. Entendiendo que a ver, ahora. Aquí está. Lenguaje parlamentario. Compartir. Vamos a activar el audio y el video. Video no hay problema. Y a pasar de ahí. Listo, muchas gracias. Lo que quiero destacar es que en cualquier parlamento, cualquier congreso, en cualquier asamblea, lo que se privilegia es la oralidad, se privilegia el lenguaje. Para nosotros es muy importante el debate, la argumentación, la fundamentación. Todos los proyectos se presentan en forma de escrita, pero se sostienen en la asamblea, es decir, en el recinto, en la sesión, incluso en el debate en comisiones, en forma oral. O sea, hay que argumentar. Por eso la importancia de la palabra y por eso la denominación de parlamentos. Es donde se argumenta, donde se trata de esgrimir argumentos y tratar de fortalecer una posición. A veces se logra, a veces no se logra, pero quiero decir que en el Congreso es donde se discute, donde se argumenta, es un terreno en donde se disputan ideas. La lid política, en este caso, es de otra índole, argumental. Y por eso la ponencia que yo traigo para entender de qué se trata el lenguaje parlamentario. Lo que vamos a ver son las bases para la comprensión de una perspectiva sociológica y política, obviamente, ¿no? Veamos. Lo primero que tenemos que entender es esto, ¿no? Que las expresiones normativas, cualquiera sean ellas, Constitución, leyes, se formulan en un lenguaje que es el lenguaje natural. No podemos evitar utilizar el lenguaje natural. No tenemos un lenguaje como el latín o el lenguaje que utiliza, por ejemplo, la medicina con palabras que solo son... Porque si fuera así, no se entenderían las normas. Entonces, proviene del lenguaje natural, el lenguaje parlamentario. Y el lenguaje natural es el lenguaje de uso cotidiano.
que es la forma que nosotros utilizamos para comunicarnos. La importancia la mirada que yo le voy a dar a esto es que detrás de cada norma que se sanciona hay una representación. Cuando hablamos de homicidio o hablamos de recursos naturales, nos tenemos que poner de acuerdo en qué significa eso. Porque es una representación, no una representación social, como dice Jodelet y Moscovici, que son los que han, digamos, de alguna manera creado el campo de las representaciones ciudadanas, sino representación en el sentido de imagen, más en el sentido kantiano y, si quieren ustedes, platónico, de ideas. O sea, detrás de cada norma hay una representación. Entonces, tenemos que ser muy exactos en lo que queremos decir para que el juez o la población entienda qué es lo que se sancionó. Lo que vamos a aprender este lenguaje, como seres socializados, es en el proceso de socialización. Es decir, somos hablados por la lengua. Las expresiones que se utilizan en la normativa constitucional o en la normativa de las provincias, en las constituciones de las provincias o incluso en las ordenanzas municipales, tienen su origen en estos procesos de socialización, para no confundirnos. Por eso las leyes también tienen una territorialidad en un esquema federal. Es muy importante entender esto, porque si no, no podríamos entender por qué una ley es nacional y por qué una ley es provincial o una ordenanza es municipal. Porque se respetan los territorios. Y si bien hay un lenguaje nacional y hay una unificación terminológica, hay acontecimientos que son regionales y habrá normativas provinciales que respetarán usos y costumbres, sobre todo en contextos multilingüales, ¿no? ¿Qué sucede? El problema es que el lenguaje natural es esto: vaguedades, inconsistencias, imprecisiones, y esto no es funcional a un orden normativo que tiene que aplicarse en todo un territorio. Todos tenemos que comprender lo que decimos. El campo científico, el jurídico, el diplomático sobre todo, hay que utilizar muy bien las palabras, y de ahí la importancia, por ejemplo, del traductor oficial. La importancia del Congreso de los taquígrafos. Los taquígrafos hacen el diario de sesiones y es lo que tiene valor por más que hoy se pueda filmar. Esto está cambiando porque con la pandemia migramos de una situación de presencialidad a sesiones y a reuniones de comisión virtuales. O sea que estamos en medio de un cambio y nos estamos acomodando. Pero el Parlamento está dando muestra de eficacia ante esto porque estamos trabajando. Ayer hubo sesión, Miguel estuvo, Sofía también estuvo, y venimos de la sesión, digamos. Entonces hay que entender que hay vaguedades, que es lo que se trata de controlar. Lo que tenemos que tener también noción y dar importancia al contexto. Nosotros cuando hablamos, no hablamos de la misma manera en un bar como yo voy a hablar en este panel, o como yo hablo con mis amigos cuando voy a la cancha. Entonces tenemos contextos urbanos, familiar, y lo que nos interesa en esta ponencia es el contexto político dentro del Congreso, donde hay juego de tensiones porque hay oficialismo y oposiciones. Y a veces hay fracturas dentro de la oposición y fracturas dentro del oficialismo. Fíjense ustedes la complejidad, ¿no? Apenas estamos sacando la primera capa de la cebolla, pero esto es para notar la complejidad del tema. Vamos a clasificar básicamente a los lenguajes en estos 4 grandes campos, ¿no? Siempre la regla del etcétera, porque esto está en permanente cambio. Hay una especialidad que es el lenguaje administrativo, que se utiliza, supongo yo que en Flaxo se utilizará un lenguaje administrativo, pero también está el lenguaje publicitario, mucho más ligado, digamos, a la ficción, a la poesía, a otros argumentos retóricos. Y tenemos por el grado de abstracción un lenguaje técnico, un lenguaje filosófico, un lenguaje académico. Entonces, clasificamos a los lenguajes de acuerdo a la especialidad y al grado de abstracción. Pero nos preguntamos, ¿el lenguaje parlamentario, el lenguaje jurídico, es un argot? No, no es un argot, es un lenguaje. Porque si bien es un lenguaje especial, que comparten determinadas personas de oficio, debe ser comprensible para toda la ciudadanía. Entonces ya no es un argot como puede ser el argot carcelario o el argot de un grupo, digamos, cultural propio. A veces se lo considera un argot al lenguaje jurídico, pero nosotros decimos, por lo menos en esta posición, no es un argot. No se utiliza este término, esta especie de término. No puede salir una sanción de una ley con el término está autorizada a apolillar. No, porque la comprensión del término apolillar va a ser extremadamente subjetiva y cultural. En todo caso será dormir, ¿no? Los lenguajes específicos, que sí es un lenguaje específico, surgen por estos motivos, ¿no?
para delimitar un campo preciso, en este caso la ley, la norma, para diferenciarse de otros lenguajes, el lenguaje académico, el lenguaje poético, y para obtener autonomía semántica, importantísimo para la hermenéutica jurídica. Es decir, si no tiene autonomía semántica y se confunde, ¿cómo interpreta el juez la norma que surge de una sesión o cuando se sanciona una ley cuando tiene la aprobación de las dos cámaras? Los enunciados normativos van a formar parte de un ordenamiento. No es un enunciado cualquiera, se ordena. Y esto lo estudia una disciplina que se llama técnica legislativa. En todo caso, si vos querés, Miguel, después podés decir algo sobre. O sea, hay un ordenamiento. No podemos definir en un texto normativo, al final de la ley, qué es lo que vamos a reglamentar. En general, hay una lógica muy parecida a la metodología de la investigación. Enunciamos lo que vamos a ordenar y después vamos desplegando en algún grado de abstracción o de concretud para que pueda ser entendible y pueda ser aplicable esa norma. Constituyen un lenguaje especializado con delimitaciones semánticas propias y precisas. No debe confundir. No podemos hacer legislación confusa. Por esto que reitero, pues no cumpliría el rol que tiene que cumplir la norma. Vamos a pensar un poquitito, yo sé que voy un poquito rápido con esto, pero la idea es que después podamos intercambiar ideas. La dificultad que puede traer para el orden social, si hay imprecisión terminológica. Si yo no defino bien qué es homicidio y en qué contexto es homicidio, no voy a poder reprimirlo o perdonarlo por legítima defensa o por cualquier atenuante que haya. Entonces solamente traigo esto, ¿no? Imagínense las dificultades que hay para cualquier conversación diplomática, de negocio, académica, la imprecisión terminológica. Si un profesor va a utilizar polisemia en los términos, posiblemente la clase no entienda. Entonces tiene que precisar los términos. Y esto es obligatorio en el lenguaje jurídico del parlamentario. Tenemos registros lingüísticos. Reitero, el legislador, la legisladora no habla en el recinto o en la comisión como habla con su familia o como habla en la televisión. En la televisión tiene un registro particular con un objetivo diferente que el que tiene cuando está en la comisión debatiendo el proyecto o en el recinto donde ya hay una orden del día y ya tiene un dictamen ese proyecto y se pueden presentar diferentes alternativas que son dictámenes de mayoría o dictámenes de minoría. La oposición, el oficialismo van a tener siempre herramientas para poder expresarse. Entonces hay que prestar atención cuando alguien está hablando en una comisión o en el recinto, ¿a quién le está hablando? El legislador, la legisladora está hablando siempre a quien está ejerciendo la presidencia, pero por interpósito habla a la ciudadanía en general. Por eso se transmite, porque es decir, las acciones que lleva el Parlamento tienen que ser comunicables, tienen que ser públicas. El canal comunicativo, ¿no es cierto?, tiene que utilizar las costumbres para poder ser entendido y sobre todo el contexto social. El contexto social en la Cámara de Diputados son sus colegas que representan a la nación argentina, al pueblo de la nación argentina como dice nuestra Constitución. Fíjese usted de acá, ¿no? Un ejemplo. Ahora tenemos a Heidegger, que pregunta, ¿cree usted que el ser es un proyecto inacabado, inconcluso y que solo con su muerte se deberá su destino? Bueno, lo tenemos a Cantinflas que obviamente no lo entiende. Es decir, si Heidegger, un intelectual, expresa una norma de estas características, es que esas personas que no están socializadas en este uso del lenguaje no entienden qué es lo que está diciendo la norma. Entonces de ahí viene el tema de que como hay diferentes registros, la norma tiene que captar esta particularidad para que la ciudadanía pueda comprender qué se sancionó constitucionalmente en las dos cámaras. También lo que tenemos que entender es que el lenguaje jurídico y el parlamentario tienen un alto grado de formalidad. Es extremadamente formal, por eso hay reglamentos, más allá de usos y costumbres. Las bases del derecho parlamentario son la Constitución, usos y costumbres y los reglamentos, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento del Senado de la Nación. Fíjense ustedes, la jura. Esta foto es indicativa de lo que es la Cámara de Diputados o el Senado. Fíjense ustedes que están jurando miembros que forman parte de bloques diferentes. Sin embargo, todos cumplen con la formalidad. Se debe jurar cuando se asume. Es decir, la sesión comienza con actos formales. Izamiento de la bandera, hay procedimientos, están todos estipulados en el reglamento. Porque si no se cumplen,
¿Pueden haber problemas? No digo que van a haber problemas. Pueden surgir problemas si un miembro del recinto, del oficialismo o de la oposición, levanta la mano y dice se está cumpliendo una irregularidad. Entonces, es altamente formal y ritualizado. O sea, yo los invito y las invito a que participen por medio de YouTube, de los canales de la Cámara, a ver cómo comienza una sesión o cómo se aplica el reglamento. Una invitación. Podríamos haber traído. Acá les traje, ¿no?, los dos reglamentos. El reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado. Son muy parecidos, pero tienen diferencias. Lo que se conoce en la jerga, que el lenguaje parlamentario, el lenguaje legislativo es un tecnolecto. Esta es la definición que dicen la ciencia del lenguaje. Son registros tecnolectos, que son propios de estas disciplinas, que tienen que especificarse. Si bien proviene del lenguaje natural y del uso cotidiano, no siempre logramos cumplir. Por eso vamos a tener que un juez interpreta de una manera, un juez de una Cámara X interpreta de una manera y después habrá otro, y por eso está el trabajo de los abogados y los hermeneutas que hacen su trabajo a partir de estas dificultades que tiene. Dificultades que se tratan de circunscribir, de reducir, pero siempre pueden aparecer, porque a veces hay otras intenciones atrás de la sanción. En términos ideales, entonces, este lenguaje debería cumplir con estas condiciones. Univocidad terminológica. No podemos decir, si es un banco de depósito de dinero. No es un banco para sentarse, ni es un banco de niebla. Fíjense, la palabra banco tiene las mismas letras, pero sin embargo tiene diferentes sentidos. No tiene que haber sinonimia. Tiene que haber univocidad. Tiene que ser formal. Tiene que tener neutralidad afectiva. No somos poetas. No somos literatos. Parlamentarios, son legisladores y legisladores. No hay elementos emotivos en un proyecto. No debe haber. En todo caso, en el argumento, en la fundamentación, en el debate, pueden surgir. Incluso en la fundamentación, en el informe también. Y tiene que ser eficaz la comunicación, ¿no? Reitero, no se persigue fines estéticos. No hay poesía acá. Acá lo que tiene que haber es exactitud terminológica para no confundir. Obviamente, estos están mirados desde, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un tipo ideal weberiano. Obviamente está tratado desde esta mirada, ¿no?, de la mirada weberiana. Es decir, uno cree que no tiene univocidad terminológica, pero el que va a debatir quizás su participación en el debate es para que se modifique ese término porque considera que hay sinonimia y entonces se puede cambiar. Para eso está el debate, para eso está la sesión, para eso están las reuniones de comisión. El lenguaje jurídico y el lenguaje parlamentario entonces deben ser útiles. Esta es la clave. Útiles y comprensibles para toda la ciudadanía. No vale de nada legislar para expertos o para expertas. Es decir, la ciudadanía tiene que conocer la ley para poder obedecerla o, si decide, rebelarse, porque también está el derecho a la rebelión. El lenguaje jurídico y el parlamentario, que son dos campos diferentes, pero esto es una posición personal. Hay doctrinas que dicen que es lo mismo, nosotros sostenemos que hay una autonomía. Es formal y cortés. Esto es formal y cortés. Por más que uno vea que a veces en las sesiones, en la reunión de comisión, a veces hay exabruptos, esos exabruptos se corrigen porque quien ejerce la presidencia tiene la facultad de corregir y incluso de quitarle la palabra al legislador o a la legisladora que ha cometido algún desliz, algún exceso. Quiero decirle que nuestro Parlamento no es tan violento, podríamos decir, como otros parlamentos. Cuando uno ve sesiones en otros parlamentos, por ejemplo el Parlamento ucraniano, los parlamentos de algunos países orientales, son bastante agresivos, hay insultos. Acá el hecho más grave que hemos tenido ha sido, no me acuerdo el año, pero ha sido el asesinato de un senador, el senador Bordavede. Bueno, eso fue, claro, pero digamos, en general nuestras sesiones son acaloradas, apasionadas, pero se mantienen dentro de digamos, contextos democráticos y tolerantes. Pero bueno, hay pasiones, ¿no es cierto? Y eso, ahí está la muñeca de quien ejerce la presidencia, la importancia del rol del presidente, de la presidenta y del rol de los jefes de los bloques. A veces se llama a cuarto intermedio justamente para desinflar un poco o bajarle un poco el calor al debate. Objetividad y subjetividad, vuelvo, precisión,
concisión y claridad. Estos son los 4 rasgos que deben tener estos 2 lenguajes. Lo que se privilegia en nuestro ordenamiento, en nuestra costumbre, es la oralidad y la argumentación. Si bien se puede leer, no está bien visto que se lea. Se tolera la lectura cuando alguien va a citar, por ejemplo, una norma precedente, un artículo de un diario, o, por ejemplo, cita el texto de un autor. Pero nuestras costumbres, nuestros ordenamientos favorecen la oralidad desde la banca. La importancia en la banca, no se puede hablar desde el pasillo o no se puede hablar desde las gradas. Sencillamente porque si fuera así, un legislador podría faltar y hablar desde su provincia y tendría valor. No, se habla desde la banca. Está todo muy bien estudiado. Se sesiona en Buenos Aires cuando hay presencialidad, porque si no, ha pasado en la historia de Argentina, se pueden juntar X cantidad de diputados, decir que tenemos quórum en Tucumán o tenemos quórum en Córdoba y sancionar o aprobar algo. Entonces, no, la Constitución y nuestro reglamento dice que se sanciona en el recinto, excepto se acuerde sesionar, por ejemplo, en las islas de, no sé, de Antártida, en tal lugar. Ahora, con la pandemia, tuvimos que, de alguna manera, revisar esta cuestión. Pero le voy diciendo para que vean la complejidad, ¿no? Reitero, ¿recuerdan ustedes lo que fue el Congreso de Tucumán de 1816? ¿Quién participó? ¿La Liga de Pueblos Libres? No participó. Hizo su propio Congreso. Entonces podría haber dicho, nos arrogamos nosotros la soberanía. Desconocemos lo que dice Tucumán y reconocemos lo que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay puja de poderes. Y lo que trata la democracia, la república, es de ordenar esa puja. Y también uno de los recursos, cuando se puede, cuando nos piden consejo a los funcionarios, hay que tratar de ser preciso y sintético. Pero hay oportunidades en las que el propio debate requiere que alguien hable durante cierto tiempo porque en el recinto está rodeado por el hemiciclo o pasos perdidos, a veces están charlando algunas cuestiones. Hay temas que a veces no están definidos. Muchos temas se definen ya en las comisiones cuando tiene dictamen, pero otros temas no. Entonces, la idea es ser concreto, tolerante, formal, exacto, lo más objetivo posible. Yo con esto termino sabiendo que he sido muy rápido en mi exposición, pero yo quise traer, aunque sea el inicio de lo que vean que se subestima el tema del hablar, del discurso parlamentario, y es lo que hacemos en el Congreso. Porque el Congreso, yo trabajo en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, pero trabajé muchos años en dirección comisiones con Miguel. Y hemos tenido casos realmente que han salido por la televisión, de impugnaciones de diputados acusados de delitos de lesa humanidad. Hemos tenido muchas reuniones de comisión y de sesiones. Y se privilegia esto, la oralidad. Y es, como dice un compañero nuestro, el Congreso de la Nación es el lugar donde se pueden debatir ideas, donde no se imponen, porque siempre la minoría va a tener la posibilidad de hacer escuchar su voz. Y esto lo quiero reforzar, hacer escuchar su voz. Es donde se escuchan las voces en el Congreso de la Nación. No leemos, no tenemos 6 meses para escribir un tratado. Es decir, uno tiene que tener mucha muñeca, mucha experiencia, saber de lo que está haciendo, porque los legisladores y la legisladora tienen formación política. Si bien algunos pueden venir del arte, del deporte y demás, muchos provienen del ámbito sindical, del ámbito universitario, de la militancia universitaria, de la militancia barrial, de organizaciones de bases, y se fueron formando. Entonces, hay que responder a veces, en 10 minutos, el argumento que da un legislador o una legisladora. Yo reitero la invitación a todo el auditorio, a los que nos están escuchando, a visitar nuestra página de la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado de la Nación, de las cámaras de las provincias, participar en los cursos del ICAP y ver la sesión. La sesión es, cuando uno conoce el mecanismo, entiende qué está sucediendo en esa escena. Hay teatralización. Se sabe lo que está sucediendo y es un lenguaje altamente formal. Yo con esto termino, le voy a dejar, no sé si va a estar vos o vos, Sofía, y le agradezco mucho la atención. Y después, si quieren, respondemos preguntas. Bueno. Sí.
No sé cómo ponerlo grande. Ahí va. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Balestrini. Quería agradecerle al doctor Gustavo Mariluz por haberme convocado hoy, a Miguel, que también está siendo compañero de nuestro panel, y a Flaxo por la invitación de hoy. Bueno, Gustavo me había pedido que dé un poco de un tema que venimos tratando en el Instituto de Capacitación Parlamentaria hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, y hemos organizado seminarios donde hemos invitado investigadoras y personas que están muy metidas en el tema de democracia paritaria, y un poco esta exposición tiene que ver con esos seminarios que hemos organizado y también con una publicación que hicimos desde el Instituto de Capacitación Parlamentaria que se llama Parlamento y Democracia Paritaria, que lo pueden encontrar en el sitio web del Instituto. Bueno, este panel lo organicé en 3 preguntas más o menos alrededor de que orbitan en estas 3 preguntas: ¿qué se entiende por paridad? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de paridad? ¿Cómo surge en Argentina? ¿Y por qué se aplica en el ámbito legislativo? Y vamos a ver que no solo se aplica en el ámbito legislativo, o no es la idea que solo se aplique ahí. Bueno, para empezar y para hacer honor a la exposición de Gustavo Mariluz, quiero ser bastante específica con el término de lo que hablamos cuando hablamos de igualdad sustantiva. Es este término que trae la CEDAW en 2004 y que está hablando de que no estamos hablando de una igualdad en lo formal, digamos, una igualdad real o de hecho, sino que estamos hablando de igualdad de resultados, ¿no? Entonces, si las políticas o los proyectos de ley que tienen que ver sobre género, es decir, los derechos de mujeres y diversidad sexual, no tienen esta igualdad sustantiva, no están teniendo éxito en sus metas. Entonces es importante empezar a pensar la igualdad sustantiva, este término que trae Line Vareiro también en la hora de la igualdad sustantiva, y que traen muchas investigadoras feministas diversas teóricas en Latinoamérica, a partir de esta denominación que le da la CEDAW. Cuando hablamos de participación política de las mujeres, y también podemos hablar de las diversidades sexuales, estamos hablando de que sufren diferentes obstáculos, que los varones en política también sufren, ¿no? Pero que no tienen el mismo origen. Es decir, las mujeres hemos tenido una desigualdad estructural durante muchas décadas y nos hemos tenido que ir incorporando a la vida política, a la vida público-política. Entonces, esta igualdad sustantiva está un poco relacionada con la cuestión de que la paridad es la traducción política del principio de igualdad, ¿no? Y esto es un concepto que me interesa que tengamos siempre, teniendo en cuenta que estamos hablando desde la perspectiva de género. Esta cuestión de que las mujeres hemos estado relegadas al ámbito privado, los varones al ámbito público. El ámbito público se ha hecho a medida de los varones, es decir, por eso las mujeres y diversidades nos cuesta tanto insertarnos en esos ámbitos, y por eso mismo traje para lo último un pequeño relevamiento que hice sobre los proyectos de deporte en la Cámara de Diputados, que está en proceso, no tiene muy buen diseño, pero que más o menos para que sigamos analizando en este sentido. Bueno, les traje algunos, digamos, conceptualizaciones de democracia paritaria, pero desde el conocimiento situado, ¿no? ¿Qué es la democracia paritaria en América Latina? Vamos a ver después que en Europa tiene un significado y está totalmente relacionado con el ámbito parlamentario, y en Latinoamérica y en el Caribe empezamos a hablar de diferentes ámbitos de la democracia paritaria. Es decir, no solo en el ámbito de la representación, sino también en el ámbito privado. Es decir, no es casualidad que hoy en día, bueno, yo me vine para acá, pero estuve yendo esta semana a la conferencia regional, a la 15ª conferencia regional sobre la mujer de la CEPAL, que justamente el tema que se está tratando hoy en día es el tema de los cuidados. ¿Por qué? Porque en esta división que estaba hablando, del ámbito público y el ámbito privado, tenemos una división sexual del trabajo histórica, y tenemos múltiples investigaciones que explican que las mujeres dedicamos muchísimo mayor tiempo en tareas de cuidado no remuneradas, a las infancias, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Ayer estaba Ela diciendo aproximadamente que las mujeres dedicamos 7 horas y los varones 3 aproximadamente. Entonces estamos hablando de que existe una diferencia muy importante con respecto al tiempo, y ahora me voy a referir también a eso. Bueno, la paridad en sentido amplio implica un nuevo pacto social. Esto es un mix de definiciones que nos han dado en el Instituto Caminotti, Tula,
Freidenberg, Julieta Suárez-Cao, tiene que ver con esta redefinición de los estereotipos de género, de los roles de género que se desprenden de esos estereotipos y que están jerarquizados, por supuesto, ¿no? Y que también pensar en estos roles libres de privilegio. También la democracia paritaria supone el paso de la igualdad formal a la igualdad real. Sabemos que muchas veces está en la norma, pero cuando se implementa no tiene una buena implementación. Eso sucedió con nuestra ley de paridad argentina, y ahora me voy a referir a eso. Están viendo modificaciones porque justamente en Argentina, ¿qué sucede? Muchos de los varones que ingresaban al Congreso se iban, una vez que ya habían jurado, se iban al Poder Ejecutivo. Entonces volvía a ingresar un varón porque la ley de paridad nuestra exige que sea género por género. Entonces seguían asumiendo bancas varones que estaban debajo de la lista, y las mujeres que estaban por arriba no podían nunca asumir esa banca, si bien tenían un lugar más alto en esa lista, en esa elección. Y también les traigo una de las conceptualizaciones más importantes, que es el Consenso de Quito, y lo que creo que es la diferencia más grande que tenemos con Europa es que el Consenso de Quito del 2007, la 10ª conferencia regional que se hace, habla justamente de esto, de otras dimensiones, de otros ámbitos donde la democracia paritaria debe estar presente. Entonces estamos hablando de lo cultural, de lo social, de lo económico, de lo político, digamos, de las diferentes dimensiones de la vida de una persona, ¿no? Y de donde nosotros y nosotras nos movemos. Bueno, les traje algunas autoras que hablan sobre la situación de las mujeres para entender esto de la inserción y de la incorporación de las mujeres al ámbito de la vida público-política. Una de las autoras más importantes que habla sobre que la diferencia sexual es política es Carol Pateman. Entonces ella hace una crítica a los contractualistas y dice: las mujeres estuvimos por fuera de ese contrato. Entonces América Latina, incluso ya en su idea de democracia paritaria, toma esto y dice: tenemos que tener un nuevo contrato social. Entonces ella habla del contrato sexual, las mujeres como son el objeto del contrato, y esto también jerarquiza, ¿no?, este derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal. Quien también se refiere al tema es Judith Astelarra, donde ella habla directamente de la ausencia social de las mujeres en la vida política. Ella está hablando a principios del siglo XXI, o sea, está hablando del siglo XX, y habla sobre su presencia social en el ámbito privado, esto que hablábamos de la diferencia en las tareas de cuidado. Bueno, Lagarde desde México, la antropóloga, también nos habla de esto. La democracia paritaria necesita de un nuevo pacto entre los géneros. También habla Joan Scott. Joan Scott hace una interesantísima investigación sobre las organizaciones generizadas, y la Cámara de Diputados es una organización generizada. Ahora les voy a dar los datos que tenemos del observatorio, y justamente ella lo que dice, que la propia política es un concepto de género que siempre termina excluyendo a las mujeres. Y bueno, y nuestra Dora Barrancos, acá en Argentina, traté de agarrar una autora de todas partes del mundo para entender que esto no es una cuestión solo de la región o solo de Argentina, sino que sucede en todos los continentes y a nivel global. Ella habla de que las mujeres cuando hacen política saben lo que es la economización del tiempo, ¿no? Porque los varones han tenido ese derroche justamente por no tener que hacerse cargo de las tareas de cuidado, y las mujeres hemos tenido que economizar eso. Si la pueden leer, es importantísimo. Ella dice que en realidad que no es un derroche de tiempo, es una inversión, justamente porque es una acumulación. Entonces tiene una ventaja por sobre las mujeres. Estoy hablando muy binariamente, pero también obviamente me estoy refiriendo a las diversidades sexuales que han tenido muchas barreras para insertarse en la vida política. Pensando en esto de la conceptualización del término de paridad, de democracia paritaria, mejor dicho, bueno, acá tenemos el marco normativo internacional, que no voy a llegar a darlo, pero los más importantes creo que es el artículo 7 de la Convención de la CEDAW, que habla sobre votar, digamos, esta cuestión de que las mujeres tuvimos que incorporarnos después al sufragio, al voto femenino, la participación en las fórmulas políticas y también de poder administrar, digamos, todas las políticas gubernamentales, y participar en lo que es las organizaciones civiles, ¿no? Después, bueno, tenemos muchísimos instrumentos internacionales. Los que son vinculantes y obligatorios tienen que ver con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto quiere decir que el Estado argentino está obligado y tiene el compromiso
también, no solo la obligación, de tener que responder, ¿no? Adecuar la legislación, hacer las modificaciones que se consideren necesarias. La Conferencia de Quito, que ya se las nombré y que también tengo otra filmina, y uno de los documentos más importantes que tenemos en los últimos años, que es la norma marco para consolidar la democracia paritaria, que justamente habla sobre también cómo tienen que ser, a partir de los procesos electorales de cada país, cómo deberían ser esas democracias paritarias. ¿Por qué? Porque muchas veces con la ley de cupo se incorporó mujeres, pero iban a lo último de la lista. Entonces entraban los primeros 10 y las mujeres se quedaban por fuera. Entonces, bueno, ahí se empiezan como las mujeres a avivar, digamos, bueno, tenemos también que tener esto del intercalado, lo que a veces llaman cremallera, mujer, varón, para poder ingresar efectivamente a tener una banca. Los procesos importantes, digamos, a nivel global, tienen mucho que ver con lo que sucede a partir de fines de la década del 80. Las mujeres en Europa se empiezan a organizar, tienen esta cumbre de mujeres en el poder donde están exigiendo paridad, ya directamente están efectivamente pidiendo paridad, pero también representación en la administración de las naciones, ¿no? Y esto es importante porque es un proceso que sucede en Europa, pero que también se traslada a Latinoamérica, donde en Latinoamérica en realidad muchas veces se piensa que se exporta, no se exporta. Acá en el 91 ya teníamos sancionada la ley de cupo, ¿no? Pero es un proceso que empieza a unir, digamos, diferentes luchas de movimientos de mujeres, y también se empieza a hablar de, bueno, tenemos que tener observatorios, tenemos que hacer investigaciones, tenemos que tener datos, tenemos que tener un recuento, es decir, datos cuantitativos de qué cantidad de mujeres efectivamente están en el ámbito público político. Bueno, el Consenso de Quito considera la paridad como uno de los propulsores, y esto es como hablando de terminología, también es algo importante porque habla sobre cuál es el fin. Bueno, alcanzar la igualdad, pero ¿la igualdad en qué? Bueno, en el poder, en la toma de decisión, pero también dentro de las familias y en todos tipos de familia, y también en las relaciones, estas relaciones de género que hablaba, sociales, económicas, políticas, culturales, es como multidimensional. Entonces, tenemos un marco normativo internacional que básicamente está pidiendo garantías, ¿no?, para la participación democrática, esta cuestión de la igualdad ante la ley y la no discriminación, que eso también lo recuperan documentos internacionales en 2006, como puede ser el principio de Yogyakarta para las diversidades, elegir autoridades mediante el voto universal y secreto, que eso fue un proceso que duró todo el siglo XX, básicamente, para las mujeres, porque a nivel regional y global, nosotros también lo tuvimos en el 47, ahora lo tengo, pero bueno, en muchos países fue mucho después, a participar y acceder a la función pública y los asuntos públicos y gozar de los derechos civiles y políticos garantizados en los instrumentos que les nombré. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, tenemos 4 leyes que yo considero son de las más importantes con respecto al acceso de representación de las mujeres y diversidades en nuestro país. Bueno, la primera es el sufragio femenino a partir de la ley que se presenta en 1947, que se sanciona. Voy a buscar los números porque no me quiero equivocar. Estamos hablando de que entraron en la Cámara de Diputados 23 diputadas en 1952 y 6 senadoras, y en 1955 teníamos 34 diputadas y 8 senadoras. Esto sabemos que por diferentes procesos de interrupción de la democracia, recién podemos volver a hablar en 1983 de una participación más importante de las mujeres en la actividad legislativa. Digamos, se interrumpe este crecimiento que tuvimos entre el 52 y el 55, pero no es menor que en el año 1919 es la primera vez que se presenta digamos, un proyecto de ley para que las mujeres voten, y recién en el 47 se sanciona, o sea, es muchísimo tiempo. Después tenemos nuestra ley de cupo femenino, que estuvo efectiva durante muchos años, se implementó. Cuando las legisladoras comienzan a hablar de cupo femenino eran 5%, ¿no?, de diputadas, del 100% eran 5%. Y a nivel global nos llegaba al 10%, o sea, creo que era el 9% de diputadas a nivel global, parlamentarias, perdón. La ley de cupo, ¿qué sucede? Bueno, es una ley que impulsa muchísimo la participación de las mujeres, pero termina siendo un techo en vez de ser un piso, porque en el año 2017, cuando se sanciona la ley de paridad, sigue siendo ahí entre el 25 y el 30%, es decir, hay una falta de implementación de mecanismos de los partidos políticos de incorporar mujeres a las listas.
Entonces se ponían las mujeres que estaban obligados por la regla formal, pero no había una igualdad sustantiva, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, finalmente llegamos a la paridad de género en los ámbitos de representación política, que es una ley que se sanciona en el 2017. Y bueno, acá tengo algunos datos como para ir viendo. Bueno, tenemos 22 provincias que adhirieron a la ley. Faltan Tucumán y Tierra del Fuego. Corrientes se incorporó este año. Y Capital Federal también tiene ley de paridad. Ahí se intercalan esto que yo les decía de varones y mujeres para que no suceda esto de que ingresen solo varones, para que los reemplazos también estén supeditados a esa intercalación, esa cremallera que tiene la ley. Se hace una modificación de los principios generales de los partidos políticos, tiene un respeto a la ley de identidad de género. Perdón, me olvidé de nombrar la ley de identidad de género. La ley de identidad de género en la filmina anterior. También es importante hablar esto de el trato no discriminatorio y el respeto a la vivencia interna de la persona. Es decir, que cuando se sanciona la ley de paridad, si una persona se identifica con una identidad feminizada, puede incorporarse a la lista como femenino. Entonces, esto es importante. Esto es un hito en Latinoamérica y tiene mucho que ver con el acceso a los derechos, no solo políticos, sino en todos los ámbitos de su vida, de las personas que son parte de la comunidad LGBTI o que no se identifican con el binomio varón-mujer, ¿no? Bueno, esta ley tiene ese respeto porque habla sobre justamente el nombre y el apodo de la persona y podemos hablar de que el Poder Legislativo ha dado una respuesta a esta necesidad de una democracia paritaria, pero ¿qué sucede en el resto de los poderes, ¿no? ¿Qué pasa en el Ejecutivo? ¿Qué pasa en el Judicial? Eso lo dejo como pregunta. Este es el último informe que hizo el Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Cámara, que lo tomé prestado, igual ahí tengo la fuente, donde las compañeras han hecho la composición actual de la Cámara con respecto a la anterior. Estamos subiendo un poco, estamos acercándonos al 50%. No somos como México, que tiene paridad en todo y ya tienen 50 y 50, o como Bolivia, pero sí, a medida que están pasando las elecciones vamos viendo que se va acercando a una paridad. Pero cuando hablamos de, digamos, no solo tenemos que hablar de, o sea, acá estamos hablando cuantitativamente, ¿no? Y digamos, que una mujer accede a una banca, eso no es garantía de que va a legislar para las mujeres, digamos, para las diversidades, es decir, que no quiere decir que vaya a tener perspectiva de género, básicamente, ¿no? Entonces, también tenemos que empezar a preguntarnos cómo es el trabajo legislativo, cuáles son los sesgos de género que existen en el trabajo legislativo. Bueno, entonces tenemos que la segregación laboral dentro de género, dentro del ámbito legislativo, hay una teoría que los divide en vertical, es decir, la cantidad de autoridades, varones o mujeres, y también horizontal, es decir, el predominio de personas femeninas en comisiones, por ejemplo, o en ciertas áreas donde está más relacionado con los estereotipos de género o con lo relacionado con lo femenino, qué es lo femenino y qué es lo que está bien visto. Acá les traigo también mucho dato, pero tenemos a la derecha justamente la comparativa de presidencias permanentes de comisiones por año de Constitución y género. Entonces vemos que tenemos muchísimos más varones siendo presidentes de comisión. Vemos la comparativa que a veces aumenta, pero está es un número bastante importante, y acá tenemos una segregación vertical, ¿no? En esto que hablábamos de las autoridades. De hecho, la Cámara de Diputados hoy en día tiene a la presidenta, que es Cecilia Moró, pero desde el 2018 no tenía ninguna autoridad mujer, es decir, ni vicepresidente, ni presidenta, ni secretario parlamentario, ni administrativo, todas las autoridades que se eligen en sesión. No, quería ver si lo estaba diciendo bien y lo mira Miguel. Bueno, después tenemos la tabla, ahí les dejé la tabla comparativa, y también en esto de analizar cómo es el tema de lo cualitativo, es decir, qué tipo de trabajo hacen las mujeres cuando ingresan a una banca, cuando ingresan a la Cámara de Diputados. Tenemos los proyectos de ley presentados y que son cuántos proyectos de ley presentaron las mujeres y cuántos los varones, ¿no? Las mujeres presentaron más proyectos de ley, y de esos proyectos de ley, ¿cuáles tienen que ver con la cuestión de mujeres y personas LGBTI?
y vemos que la mayoría, el 74%, fueron presentados por mujeres. Acá es interesante, yo cuando hice, digamos, cuando estuve haciendo algunas investigaciones o estaba haciendo mi tesis, ya directamente hay investigaciones de los 80, de los 90. Dahlerup, que es una investigadora escandinava, habla ya directamente allá en los países escandinavos que estaban con mayor presencia, que igual eran minoría, pero eran mayor presencia de mujeres, y ella habla sobre esta tensión constante que tienen las parlamentarias, ella habla de parlamentarias, con respecto a tener que demostrar capacidad, pero al mismo tiempo, al momento que demuestran capacidad, también son vistas como una amenaza. Y esta tensión de tener que ser iguales a los varones, pero al mismo tiempo tienen que demostrar que haya una mujer implica una diferencia en un parlamento. Y así también ella enumera un montón de obstáculos que yo para mi investigación de tesis me encontraba con los mismos, que tienen que ver con, bueno, con esto de las amenazas, la carencia de aliados, la deserción. Muchas veces hay mujeres que renuncian, el hostigamiento sexual, la tensión psíquica que tienen durante ese mandato, la poca colaboración que tienen con respecto a las tareas de cuidado, justamente a esto de la maternidad y la lactancia cuando están siendo parlamentarias. Y muchos de estos obstáculos siguen ocurriendo hoy en nuestro país. Yo hice una breve investigación para la diplomatura, que acá la traigo, tiene que ver con un relevamiento de todos los proyectos presentados que tengan que ver con género y deporte, porque yo además hago algunas capacitaciones sobre deporte con perspectiva de género y me interesaba justamente la cuestión del deporte porque es un ambiente muy masculinizado. Si hablamos de política, hablamos que el deporte tiene características muy parecidas. Y hice un relevamiento desde 1999 hasta 2022, junio de 2022, y bueno, ahí tienen más o menos la cantidad de proyectos presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado, perdón. Desde 1999 hasta 2022, vemos que recién ahí después por el 2012, 2013 empiezan a presentarse más proyectos y a partir del 2015, que es el Ni Una Menos, no es casual, digamos, empiezan a darse más prioridad a esto. Digamos, las categorías que yo utilicé para la investigación eran las palabras clave de mujer, mujeres, diversidad, género, géneros, diversidades y deporte, ¿no? Deporte, deportes. Y en esa búsqueda hubo un pico en el 2019 de 23 proyectos presentados, de los cuales, digamos, ese es como el mayor número y después se empieza a bajar nuevamente, ¿no? Pero bueno, está la pandemia, hay diferentes cuestiones coyunturales. Lo interesante es que en el Senado la mayoría son de declaración de interés, no hay proyectos, digamos, esto de la igualdad sustantiva que hablábamos, es expresar beneplácito para que, no sé, las Leonas ganaron un torneo, reconocer a alguna deportista que se fue al exterior, etc. En diputados sí hay mayor cantidad de proyectos presentados de ley, pero no tantos sancionados, efectivamente, en el recinto. Y los proyectos ingresados por género del diputado o la diputada habla de que un 74% de proyectos presentados fueron por mujeres y un 26% fueron presentados por varones. Entonces esto también nos da un indicio de lo que nos decían desde el observatorio. Bueno, en deporte un poco también está en la misma situación. Algunas reflexiones finales sobre la democracia paritaria. Bueno, me parece que la democracia paritaria entendida como el concepto que utilizamos acá en América Latina y el Caribe tiene que ser desde esta mirada multidimensional que habla Caminotti también en nuestra publicación, que tiene que comprender diferentes ámbitos, espacios de la organización social, no solo de lo legislativo, y que, por supuesto, la democracia paritaria igual está en constante proceso de construcción, ¿no? El término en sí y la implementación y todo lo que pueda venir después. Bueno, la democracia paritaria, por supuesto, tiene que ver con una democracia de calidad para todas las personas. Si estamos hablando de que no hay representación de mujeres o de diversidades, estamos hablando de que no hay una buena representación, de que no hay una buena calidad democrática.
Esto igual es a debate, ¿no? Yo estoy tirando algunos temas que me parece que están buenos para como continuar pensando el tema. ¿Qué sucede con los encabezamientos de las listas y qué sucede también a nivel subnacional con las intendencias? Digamos, hay poderes que realmente hay muy poca cantidad de mujeres, donde realmente nos tenemos que replantear cuál es el acceso real que tienen. Bueno, el impulso de la agenda feminista y de las demandas de las diversidades sexuales, y en ese sentido, ¿podemos llamar democracia paritaria 50-50? Porque la democracia paritaria, no nos olvidemos que a principios del 2000 se hablaba de, bueno, es democracia paritaria 50 y 50. Bueno, y el resto de las identidades de género, nosotros tenemos una ley de identidad de género desde el 2012, digamos, ¿qué está sucediendo? Es decir, hay una tensión con la binariedad del concepto y la exclusión de estas identidades. Así que bueno, les agradezco haberme escuchado hasta acá. Sí, dejo de compartir. Dejo de compartir, ¿no? Sí, sácame el pendrive, por favor. ¿Cómo están? Lo primero que les quiero contar es que me siento sumamente orgulloso de mi compañera legislativa y de mi compañero legislativo. Nosotros somos eso, trabajadores legislativos. Cada uno desde su área, cada uno desde su visión. Y hay una palabra que uso mucho últimamente y es: nosotros somos testigos. Somos testigos de un proceso político desde una estructura de nuestro sistema de poder, que es el poder legislativo, que es un poder de decisión, o debería ser un poder de decisión. Empezó, la verdad, cada una de las cosas que iban diciendo ellos era como para empezar una discusión. La vamos a tener. Pero creo que empezó Gustavo con algo que me gustó mucho, y es un tema que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con que ya Harold Wilson decía esto de que el Congreso en el recinto es el Congreso por la galería. Es para los diarios, es la cosa escénica. El Congreso trabajando es el trabajo en las comisiones. Yo no solo soy testigo, también tuve mucha suerte. ¿Por qué he tenido mucha suerte? Porque llevo más de 40 años en la Cámara de Diputados de la Nación, a la que ingresé por concurso, y me ha tocado vivir este periodo único en nuestra historia argentina, que es empezar a vivir el proceso pasando de la res pública a lo mejor algún día una república. Res pública, porque como decíamos en la época de los romanos, ciertas decisiones, ciertas cosas todavía no están al alcance del pueblo. Y vamos en ese proceso lento hacia la república. Cuando yo le escuchaba a Sofía hablando de lo que sería hoy nuestro modelo siglo XXI, si Dios quiere, ¿no? Y pensaba que en los primeros pasos de nuestro gobierno constitucional, cuando se reanudó nuestra vida democrática, después de estas interrupciones causadas por el partido cívico-militar a lo largo de un proceso de tiempo terrible, y después de un costo en sangre elevado, creo que en ese momento no hablábamos de paridad de género. Hablábamos de si los hijos extramatrimoniales o los hijos matrimoniales debían o no tener el mismo derecho a la sucesión. Entonces, esto es un proceso. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de todo este proceso. Un proceso de cambio, un proceso de consolidación y un proceso de modificación de todo un sistema de vida. Pero volvamos a nuestro carácter de testigos. El Congreso no deja de ser una estructura burocrática. Coexisten y conviven dos sistemas. Un sistema administrativo con un sistema político, como si fuera un águila bicéfala. Coexiste el órgano político en forma permanente con el órgano administrativo. Y he de reconocer, a lo largo de estos 40 años, que en general el poder político a nuestra estructura burocrática, a veces weberiana, a veces menos weberiana, ¿sí?, le ha concedido libertad como para desarrollarse en un marco de libertad, de seguridad y de conocimiento. Y de alguna manera los políticos, que tienen que ver con la faz agonal de la política, etc., han respetado esta guarda que nosotros muchas veces hacemos de estos conceptos de la parte estructural de la lucha política. Gustavo iba hablando de esto y rápidamente el reglamento de la velocidad clásica de él, ¿no? Yo les paso a contar
que el 5% de las normas relativas al funcionamiento de la Cámara de Diputados están en los libros o en los reglamentos, y el 95% son usos y costumbres. Y este manejo de lo que es el funcionamiento, por hablarles, si dije que el Congreso es el Congreso trabajando en las comisiones, está resguardado por este grupo de funcionarios y funcionarias. ¿Sí? Paso a contarles además que es obvio que como lo político tiene que ver con lo religioso, nació como un tema religioso y va a terminar siendo siempre un tema, por eso hablamos de cumpanis, compañeros, correligionarios, camaradas, etc. Lo cierto es que todos podemos tener nuestro corazoncito, en el sentido si me gustan más o menos los pobres, o me interesa la libertad económica o no me interesa la libertad económica, etc. Lo cierto es que, sin embargo, mis compañeros y mis compañeras somos profundamente respetuosos del sistema político. Y resguardamos ese sistema político. Yo quiero contarles como pequeñas historias muy rápidas. Me ha tocado vivir un montón de cosas, un montón de batallas, pero en los sucesos de Semana Santa fue la primera vez que el personal legislativo no se fue a su casa cuando les dijeron que se tenía que ir a su casa. Nos quedamos haciendo guardia. ¿Sí? ¿Por qué? Por si el órgano legislativo necesitaba el funcionamiento de sus funcionarios y funcionarias. ¿Sí? Y era la época en que todavía los militares tenían tanques y aviones. Ahora ya no los tienen. ¿Sí? Lo segundo es que en este proceso de cambio hemos asistido a los procesos de cambio político y a los temas que van tocando a nuestra querida República Argentina. Nos tocó la restauración democrática con Alfonsín, vista desde el Congreso. Nos tocó la llegada del riojano simpático, nos tocó la salida del riojano simpático, nos tocó la crisis del 2001. Nos tocó el cambio de paradigma a partir del gobierno de Kirchner, nos tocó el cambio de paradigma a partir de la llegada de Mauricio Macri. Y en todos los casos, desde nuestra visión, hay muchos de los temas que van apareciendo y que tienen que ver con Sofía y que tienen que ver con él, y que realmente a veces asistimos felices, a veces asistimos preocupados, a veces asistimos sorprendidos. La palabra aterrorizados no la dije. He visto cosas. Es como en Blade Runner, ¿vieron cuando dice, he visto cosas? He visto cosas realmente fascinantes. Hoy vos empezabas a hablar de esto y a mí me tocó, cuando tuve la suerte de dirigir la Comisión de Legislación Penal, trabajar el tema del femicidio. Y de golpe, el hecho de ver este cambio, vos lo ves en la macro y me enseñás en la macro. Y en la micro, que tiene que ver con esto, lo fascinante es cómo pudo cambiar la sociedad. Así como cambió cuando se creó la figura del homicidio, que era para designar cuando matabas a un esclavo, porque el esclavo era una cosa. Entonces, no era un sujeto de derecho, era una cosa. Entonces, inventaron algo para decir, no está tan bueno que si no te hizo bien la comida lo crucifiques. ¿No? Apareció el tipo del homicidio. Y el tipo del femicidio, por ejemplo, cuando fue tratado por primera vez, más allá de las caracterizaciones, el simple femicidio, el odio, el elemento del odio, el género, etc., tenía que ver con el hecho de la descosificación de la mujer. ¿Sí? Miren qué interesante, abandonar el concepto del crimen pasional para pasar al tema de no es una cosa, es libre y es un sujeto de derecho. ¿Sí? Porque, volvemos, son muy lindas las cosas que nuestra Constitución estableció en 1853, la reforma del 94, etc. Pero volvemos, pasar de la res pública a la república, a la cosa pública, y pasar de una democracia formal a una democracia real, es un proceso complicado. Tuve suerte, sigo diciendo. Me tocó participar, designado por la Cámara, de todo el proceso de la reforma de la Constitución del 94. De nuevo los cambios. Yo no sé si estos cambios de la Constitución del 94 fueron una resolución concienzuda de la sociedad que dijo este andamiaje constitucional y esta constitucional nacida en 1917 como la mexicana o no, etcétera. Vamos a una de cuarta generación.
A mí me parece que en realidad lo que querían era reelegir a un riojano simpático. Pero ya que estaban, se produce un cambio histórico. ¿Vieron cuando uno dice, de nuevo, soy siempre políticamente incorrecto? A mí me parece que salió de casualidad. Pero realmente nos dio una constitución de punta. Nos dio una constitución sin límites. Nos dio una constitución donde la llegada de los instrumentos internacionales a nuestro sistema fundamental, todavía hoy no nos terminamos de dar cuenta que el día que se terminen de dar cuenta, el cambio que se hizo en el 94 respecto de lo que van a ser nuestras relaciones de familia, patrimoniales, sociales, públicas, en el cuidado de los grupos marginados, en el cuidado de los ancianos, en el cuidado de la ecología, en el cuidado de nuestro ambiente, en el cuidado de todo. Vuelvo a esto. Estos son pasos que se han ido dando. Esta democracia que tanto nos cuesta ha ido dando estos pasos significativos que tienen que ver con un cambio. Estas son las cosas positivas. Otra cosa positiva que les quiero contar es que cuando se ve, de nuevo, el tema de la discusión y el tema de la grieta, contame después cómo vamos con el tiempo, ¿viste? Porque, No, está bien. etcétera. Les digo la verdad, la grieta yo la veo en TN, C5N, en América, etcétera. En el trabajo en comisiones es distinto. Fue un año difícil. Pero en general, cuando se apagan las luces de la televisión, se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Cuando estábamos tratando femicidio, el presidente de la comisión era en ese momento del Frente para la Victoria, peronista. Suspendió una reunión en la que se iba a aprobar el dictamen sugiriendo la reforma, porque un vocal, diputado de Unión Cívica Radical, que había sido echado a patadas por el gobierno K, no estaba en la reunión. Y dijo, el diputado fulano me lo encontré en un pasillo y me hizo una sugerencia para modificar esto. Y ¿saben qué? Tengo muy mala memoria y no me acuerdo qué me dijo, pero era muy relevante y era importante. ¿Lo hacemos la semana que viene? ¿Qué significa esto? Yo puedo estar de un lado o del otro lado de la grieta, pero existen mujeres y hombres que en el Congreso de la Nación hacen las cosas bien y muy bien. Y no tiene importancia de dónde venís o a dónde vas. Falencias. Miro preocupado, vio que les dije la palabra qué cosas vemos, la ausencia de políticas de Estado y de la generación de políticas de Estado y de acuerdos que permitan políticas de Estado. Tantas cosas para contarles y tan poco tiempo. Por eso voy a ir a cosas concretitas para terminar, a ver si... el informe del que habló Sofía es buenísimo, el de género de la Cámara. Les recomiendo que lo bajen y lo vean. Los cambios también se dan en nuestra estructura administrativa. Los cambios estos de la llegada de las mujeres, definitiva, empezó con Tacta, porque todos nos olvidamos de la diputada Tacta. Y la diputada Tacta, quien tuve la suerte, cuando estaba en información parlamentaria, yo ingresé por información parlamentaria al Congreso, tuve la suerte, teniendo a cargo técnica legislativa, de asesorarla con su oposición al proyecto de paridad. Porque ella decía, me parece totalmente inconstitucional un proyecto donde me digan que tenemos que ser una de tres. El requisito que establece la Constitución es la idoneidad. ¿Por qué no pueden ser todas mujeres? ¿Está? Quedó claro el concepto, ¿sí? Y realmente, yo era jovencito, vengo de un hogar socioculturalmente, digamos, a la derecha de John Wayne, y cuando escuché estas cosas, escuché y dije, tiene razón, claro que tiene razón, ¿por qué no? El cambio se va dando en la estructura política, lo vamos viendo. Te cuento, Sofía, que la única comisión de las 46 comisiones que hoy tiene toda la mesa de autoridades femeninas, si la memoria no me falla, ¿vivienda? ¿O cuál? ¿Vivienda? No, al margen de... No sé si mujeres no tiene un integrante... Pero en las autoridades, todas las autoridades de vivienda son mujeres. Más allá, y les cuento esto, en nuestra estructura en la dirección de comisiones, hay un director que es varón, pero las subdirectoras son mayoría. Por primera vez en la historia, una subdirectora de comisiones, que es quien reemplaza al director siempre, es mujer.
Y estos son cambios obtenidos en los últimos 2, 3, 4, 5 años. Un último rengloncito y no molesto más con el tema del lenguaje. Me pelearía mucho con Gustavo. Siempre. Con Gustavo nos tocó compartir en el año 2005, 2006 el sumario Apati, que fue un tema sumamente interesante porque es la primera vez que se afecta la teoría del control de constitucionalidad en materia de cuestiones políticas de nuestra Corte Suprema, en el caso Bussi y el caso Patti, ¿no? Rossi y Cambiaso. Exacto, esos eran algunos de los antecedentes. Pero hace una semana o dos, por eso, cada tema que ellos van dando, perdónenme, el tiempo es tan tirano. Hace una semana trabajábamos en el tema transparencia, en una mesa de transparencia, y la queja de la sociedad civil es que el lenguaje es oscuro. ¿Por qué? Los hacemos los abogados, los lenguajes, y seguimos haciéndolos, y los seguimos haciendo oscuros. Y les digo algo, esta es otra deuda. Política de Estado, lenguaje, acceso a la información, cada vez más y más transparencia, y finalmente, ¿no? Lo que quiero transmitir es que el Congreso funciona. El Congreso no es una fábrica de pantalones en el cual introducimos insumos y tiene una producción. El Congreso no es ajeno a nuestra realidad política y social. El Congreso también se ve afectado por estas diferencias políticas entre oficialismos y oposiciones, que hacen que de golpe casi vivimos en un régimen parlamentario. Porque de un presidencialismo fuerte como fue nuestro histórico, vivimos en una especie de semipresidencialismo, sin mayorías claras parlamentarias, etc. Pero, y en un momento en que la crisis del estado de bienestar, que alguna vez tuvimos, ese estado de bienestar pareciera ser que queda reservado solo a los países desarrollados, y también en crisis. Pero sí lo que es cierto es que es un poder real, concreto, decisivo, y sobre todo, rescato esto de Gustavo y termino. El último espacio es donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Más allá de que en realidad sabemos que lo que digan en el Congreso tenemos que ver de qué manera va a ser replicado en nuestros modernos medios de comunicación, como son las redes, los medios de comunicación, etc. ¿Cómo venimos con el tiempo? Bien. Gracias. Bueno. Antes de empezar el ida y vuelta, así podemos responder preguntas, yo me sumo a mis dos compañeros en el orgullo de ser trabajador legislativo, en el orgullo de compartir con ustedes las funciones que nos obliga. Y como dijiste vos, ser testigo, yo entré en el 86. No tengo tantos años como vos, pero tengo unos cuantos años. Y la verdad que está bien tu mirada. Hemos visto cómo cambió el país, vos lo acabas de decir, ¿no? Desde la lucha de las madres por compartir la patria potestad a la paridad de género. Eso es el Congreso de la Nación Argentina, es el país. Y rescato dos cosas que dijeron mis compañeros que tienen que ver con una de las características que tiene el Poder Legislativo. Es un poder poroso, es un poder permeable, es un poder sensible. No somos el Poder Judicial ni somos el Poder Ejecutivo. Nosotros recibimos por parte de nuestros legisladores y legisladoras las demandas populares, porque cada 2 años cambian las autoridades de las comisiones. Entonces, el hecho de que ayer se aprobó la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores, que Argentina había sido signataria. Se incorpora a la Constitución Nacional en un país envejecido desde el año 73, 74, se incorpora con rango constitucional una herramienta para garantizar los derechos de los adultos mayores en un país envejecido, que es uno de los mayores envejecidos del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile, y en el Caribe, Cuba. Es decir, ¿por qué se aprueba esto? Porque el Congreso es sensible, es poroso a la demanda. Y con respecto a lo que decía Sofía, también recepta la demanda de igualdad de género, pero no solamente por mujeres. Nosotros tenemos un cupo de género trans. Tenemos compañeros y compañeras trans que están trabajando con nosotros. También hay un cupo de personas con discapacidad. ¿Qué otro poder? El poder que más
Exactamente. incorporado personas Es trans. decir, No, ¿qué de otro? verdad, de verdad. Claro. Sí, sí, sí. Entonces No, tenemos en serio. tenemos un montón de motivos de sentirnos No sé, a mí me orgullosos. Perdón, les pedimos usar el micrófono para las consultas para la gente que está haciendo la transmisión en vivo. ¿Contestás vos? Sí. O vos lo tenés No, claro. contestalo. Hola, ¿qué tal? Luciana es mi nombre. Justo le quería preguntar, bueno, a Sofía estaba muy interesante el tema, la verdad, muy bueno. Lo que quería saber era el ingreso de lo que estaban comentando con el cupo de trans. ¿Ustedes tienen un cupo determinado o cómo ingresan digamos, a lo que es el Congreso o directamente, digamos, por la ley pueden ingresar? Sí, o sea, la Cámara de Sí, Diputados tiene, ya tenía antes de la ley nacional, o sea, la ley de administración pública. Claro. Nosotros como Cámara de Diputados ya teníamos un programa que empezó a incorporar personas trans, travestis, a la Cámara. Que depende de la Dirección General de Recursos Humanos. Hay un departamento de género y diversidad sexual que ahí se pueden recepcionar los currículums, hacen, digamos, como un perfil de la persona, digamos, en qué área puede desempeñarse. La verdad que funciona muy bien. Digamos, estamos con muchos y muchas compañeros del programa. La verdad es que está cambiando mucho la cultura organizacional. Claro. Porque hay personas que nunca habían hablado con una persona trans y hoy en día y ahora la tienen veo, sentada al ahora lado. se están ocupando cargos muy importantes desde el ámbito público y está bueno incorporarlo. Está buenísimo, sí. Sí, ni hablar. En tema, bueno, personalmente, hablando del tema de la inclusión, claro, fue importantísimo. Ya teníamos alguna compañera trans, Cris, teníamos Cristina, que era nuestra compañera. Claro, porque uno piensa, pero bueno, es una persona, dos. claro, es una persona trans y no saben que atrás hay una vida, una persona que estudió, que se capacitó, que puede ocupar un cargo. Sí, aparte creo que entiendo que este tipo de medidas son como de reparación, ¿no? Tenemos muchas compañeras que bueno, yo las he escuchado porque soy capacitadora de Ley Micaela, entonces vienen también a los encuentros de diversidad y, bueno, cuentan lo que les sucedió durante la dictadura, por ejemplo, y son sobrevivientes, ¿no? Más allá de lo que llamamos travesticidio social y que, digamos, el Estado ha postergado a las personas trans y travestis durante mucho tiempo, en la dictadura hubo un especial ensañamiento con las personas trans y hay una sola, creo que sobrevivió, digamos, de la época, ¿no? Porque todas sus compañeras o compañeros fallecieron ahí o desaparecieron incluso. Bueno, gracias, Sofía. Nosotros tenemos una diplomatura en gestión parlamentaria y políticas públicas que brinda el ICAP. Y dentro de la currícula tenemos seminarios específicos que abordan las competencias de las comisiones. Uno de esos seminarios es de política social y uno de los temas que abordamos es el tema de diversidad. Entonces invitamos a las compañeras y a los compañeros que vengan a hablar. Yo soy sociólogo. Entonces, para mí es muy importante la palabra, cómo se presenta el dato, para decirlo de una manera metodológica. Y el dato se me presentó así, no solamente con Cristina o con la Chechu, que son unas compañeras, sino que me dijeron lo siguiente: yo llevo en mi cuerpo las marcas de la violencia institucional. A ver, si uno es un profesor, tiene un poco de sensibilidad, se dedica a las ciencias sociales y no se emociona, no se siente un poquito impactado cuando una persona de 40 y pico de años te dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de la violencia institucional, digo, me equivoqué de profesión. Entonces, a partir de esto, es esto que yo decía, la porosidad, la sensibilidad de mis compañeros y de algunos legisladores y legisladoras. Es decir, somos sensibles a esto, nos gusta lo que hacemos y nos sentimos orgullosos de formar parte de la familia legislativa. Y el gran tesoro que tenemos es la diversidad. Y lo vamos comprendiendo de a poco. Es un gran tesoro que seamos diferentes. Es un gran tesoro que tengamos compañeras, compañeros, como querramos definir. Es un gran tesoro porque nos enseñan, aprendemos permanentemente de ellos. Y ellos también aprenden de nosotros porque vinieron al Congreso pensando que es una cueva de ñoquis, porque así nos tratan. Porque creen que nosotros trabajamos 8 horas. ¿Cuánto duró la sesión de ayer? Ayer yo tuve 14 horas de trabajo. O sea, ¿no? Y trabajamos porque hay una pasión, que es lo que le queremos transmitir. Realmente el campo parlamentario, el campo legislativo, es un campo social, denso, complejo, que es afectado por los vaivenes de la historia, sobre todo en países como el nuestro. Es decir, no en vano
los golpes de Estado cierran y clausuran el Congreso, porque ahí, como dijo Miguel, se escuchan todas las voces, aunque no nos gusten. Y nosotros tenemos compañeros, seguramente disentimos en un montón de aspectos políticos, y tenemos compañeros de muchos años que sabemos que son del partido A, del partido B, pero eso no es obstáculo a que podamos tomar un café o dar clases o avanzar, respetándonos. Y tiene razón lo que dice Miguel, lo que dice Sofía. A veces no nos conocen y no hay nada peor que la ignorancia para subestimar, para relegar o para defender intereses. Bueno, nada, otra pregunta. Los mataste. Sí. Bueno, Alejandro, no sé, ya son las 4:10, estamos bien de horarios. Estamos muy bien de horario, sí. Sí, estamos muy bien de horarios. El panel realmente fue muy interesante porque trajo 3 temas: el lenguaje, las cuestiones vinculadas con el... Ahí está. Sí, digo, trajo 3 temas muy importantes, muy interesantes. El lenguaje, los temas vinculados con la paridad de género, los temas vinculados justamente en el ámbito político legislativo, que me parece que es un dato interesante para profundizar, y finalmente estas cuestiones vinculadas a la posibilidad de ser testigo y a la posibilidad de poner en juego esta sensibilidad, como decía Gustavo, a partir de hechos concretos en los cuales el funcionamiento legislativo se puso de manifiesto y nos los compartieron. Así que si los invitamos a formular alguna otra pregunta, y si no, ya podríamos dar por finalizado el panel de hoy. Perfecto. Bueno, nosotros reiteramos el agradecimiento de Flaxo y de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo, y también le agradecemos al auditorio que ha escuchado con respeto, han hecho preguntas, han prestado atención, y esto es lo que nosotros queremos desde la Cámara de Diputados, es hacer conocer nuestro trabajo, externalizar la tarea. Y yo voy a dejarle que ustedes, como compañeros, digan las últimas palabras, porque si no, lo único que hablo soy yo. Cosa que no me cuesta. Yo la dejo a Sofía. No. Sofía. Hoy estoy maravillado. Claro, Sos Sofía, sos el vos. trabajador con más años en la Cámara y con más conocimiento. No, yo lo que creo, les digo la verdad. Amamos nuestro trabajo. Amamos la legalidad. Sí. Y somos profundamente respetuosos del sistema democrático. Y les garantizo que lo vemos en conflicto y en tensión todos los días. Todos los días. Pero realmente vale la pena. Nada más. Bueno, un aplauso. Gracias.